Dios los bendiga, pequeñitos. Bienvenidos a una nueva clase bíblica. ¿Quiénes estuvieron oyendo y vieron la clase de la semana pasada? ¿Recuerdan el poder que nuestro Señor Dios le dio al profeta Elías? ¿Recuerdan qué hizo Dios con el holocausto o sacrificio que Elías le ofreció en el altar? Sí, todo fue quemado. El Señor Dios envió fuego del cielo y quemó todo el sacrificio y hasta el agua que había puesto Elías alrededor del altar. ¿Recuerdan también que después Elías fue al monte a orar con su criado para que Dios enviara lluvia? Habían pasado 3 años y todavía no llovía y estuvo orando. ¿Se acuerdan lo que pasó? Claro que sí, el Señor escuchó la oración de Elías y envió lluvia a la tierra. ¿Recuerdan cómo se llamaba la malvada esposa del rey Acab? Sí, Jezabel. Pues ahora, hermanitos pequeños, vamos a continuar con esta maravillosa historia que está en la Biblia, que es la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Pues resulta que cuando el rey Acab le contó a su esposa Jezabel todo lo que había hecho el profeta Elías, ¿qué creen que hizo ella? ¿Le tuvo temor a Dios? ¡No! Se enojó muchísimo, estaba enojadísima. Y entonces envió un mensajero a Elías para amenazarlo y le dijo: si mañana a esta hora no te he hecho igual que como tú mataste a mis sacerdotes, que los dioses me maten a mí. Mañana estarás muerto. Así que Elías, viendo el peligro en el que se encontraba, se fue para salvar su vida a un lugar que se llama Beerseba, en Judá, y dejó allí a su criado. Después caminó un día por el desierto, y en el desierto hace mucho calor, así que vio un enebro a lo lejos. ¿Saben qué es un enebro? Es una especie de árbol no muy alto, que mide como 3 o 4 metros de altura, pero que da mucha sombra. Y lo vio y se acercó y se sentó debajo de él. Y estaba triste, estaba enojado y deseaba morirse. Y le dijo al Señor: Señor, ya basta, quita mi alma, no soy mejor que mis padres. Y así estuvo bajo el enebro hasta que se quedó dormido. ¿Pero qué creen? Dios lo amaba mucho, como me ama a mí y como te ama a ti. Tanto nos ama que envió al Señor Jesús a morir por nosotros, porque todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz nos limpia de nuestros pecados. Pero Jesucristo volvió a vivir y ahora está en el cielo con el Padre, y Él nos ayuda como ayudó a Elías. Vino un ángel, vino y se acercó ahí, debajo del enebro donde estaba Elías dormido profundamente, y le tocó y le dijo: Elías, levántate y come. Elías lo miró y había una torta cocida y un vaso de agua en su cabecera, o sea, en el lugar donde estaba su cabeza. Comió y bebió y se volvió a dormir. El ángel de Jehová vino por segunda vez y le dijo: Elías, levántate, come, porque te falta mucho camino por andar. Así que Elías se levantó, comió y bebió. Y tuvo muchas fuerzas con esa comida que comió. Y caminó 40 días con sus noches hasta el monte de Dios. Se llama Monte Horeb. ¿Sabían ustedes que en los montes hay cuevas? Pues Elías entró a una cueva para pasar ahí la noche.
pero nadie puede esconderse del ojo de Dios, ni de su palabra ni de su poder. Y fue a él y escuchó la voz del Señor que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Elías contestó: siento un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque su pueblo Israel ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para matarme. Dios le dijo: Elías, sal fuera y ponte delante del Señor en el monte. Y el Señor Dios pasaba en ese momento, y se hizo un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas y se caían las rocas. Mas el Señor Dios no estaba en ese viento fuerte. Y después del viento vino un gran terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego cayendo del cielo, pero el Señor no estaba en ese fuego. Y después del fuego vino un silbo apacible, un sonido así como el viento tranquilo, suave. Suave. Y cuando lo oyó Elías, supo que ahí estaba la presencia de Dios, y cubrió su rostro con su manto y salió, y se paró a la entrada de la cueva, y oyó que otra vez le decían: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías contestó otra vez: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel, tu pueblo, han dejado tu alianza, han derribado tus altares, han matado a cuchillo a tus profetas, y yo solo he quedado y buscan mi vida para matarme. Entonces el Señor Dios le ordenó: Elías, regresa por el desierto de Damasco y unge a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, a Eliseo lo vas a ungir para que sea profeta en lugar tuyo. Y yo voy a hacer que queden en Israel 7,000 personas que no hayan adorado al Baal, al Dios de los Sidonios. Voy a apartar del pueblo de Israel. Tú no te preocupes, Elías, no estás solo. Todavía quedan 7,000 personas que no se contaminaron ni besaron a ese ídolo horrible llamado Baal. Entonces salió Elías de ahí, en obediencia al Señor, porque cuando Dios nuestro Señor nos ordena algo, ¿nosotros qué debemos hacer, pequeñitos? Claro, obedecer lo que nos dice. Y salió Elías y empezó su camino, y se encontró a Eliseo, el hijo de Safat. ¿Y saben qué estaba haciendo Eliseo? Lo vio a lo lejos. Estaba arando con 12 yuntas, y él era uno de los agricultores. ¿Sí saben qué es una yunta? ¿Ustedes las conocen? Seguramente los han visto. Una yunta son un par de bueyes o toros muy fuertes que ayudan a hacer los surcos en la tierra para después poder sembrar maíz o alguna semillita. Siempre van juntos este par de bueyes y juntos se llaman yunta. Bueno, pues pasó Elías delante de Eliseo y le echó su manto. Eso significaba que había sido escogido para que fuera profeta después de Elías. Él había sido llamado, Dios lo llamó para suceder al profeta Elías y para ser primero su discípulo y aprender de Elías. Era un gran honor, y es un gran honor cuando el Señor nos llama para servirle. A ver, pequeñitos, ¿qué tal si un día Dios les dice: a ver, te escojo a ti para cantar alabanzas? ¿Qué van a hacer? Tienen que dejar todo, decir: sí, yo quiero cantar alabanzas a Dios.
Al Señor le gusta que lo sirvamos. Muy bien, regresando a nuestra historia. ¿Qué hizo Eliseo? Dejó los bueyes y vino corriendo tras de Elías y le dijo: por favor, señor Elías, te ruego que me dejes despedir de mi padre y de mi madre, darles un beso de despedida y después te seguiré. Y Elías le dijo: claro que sí, ve. Eliseo estaba feliz de haber sido llamado a ser discípulo y profeta después de Elías. Así que fue, mató el par de bueyes que tenía y usó el arado de madera para cocerlos. Invitó a todo el pueblo porque estaba feliz de que lo hubiesen llamado a servir a Dios. Y los invitó a todos a su banquete de despedida. Después de que terminó su banquete, se levantó y se fue tras de Elías y le servía. Ahora, veamos el versículo bíblico que vamos a memorizar esta semana. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿A quién se refiere este versículo cuando dice nosotros le amamos a Él? ¿A quién? ¡Claro! A nuestro Señor Jesús. Nosotros amamos a nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué dice que nos amó primero? Él nos amó primero cuando Él bajó del cielo por amor a nosotros. Él dejó su trono en el cielo y descendió para dar su vida por nosotros, su sangre que derramó en la cruz, para que si le amamos, Él nos perdona. Él lava nuestros pecados. Y si hacemos su voluntad y lo obedecemos, estaremos siempre, siempre con Él. Vamos a repetir este versículo tan hermoso. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19.